Buen día a todos y a todas. Hoy quiero que viajemos al pasado y nos remontemos en aquel lugar, en la región de Palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamado en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida, la cual está situada al sur de Siria, en el Asia Menor, limitando en el norte con Fenicia y Siria por el sur, con el desierto de Sinaí por el este y con el desierto de Arabia en el oeste, con el mar Mediterráneo. Quiero que indaguemos desde la antigüedad pergaminos hasta las obras maestras modernas. La literatura hebrea ha sido un faro de conocimientos, reflexión y expresión a lo largo de su historia. En esta oportunidad los llevaremos a través de los laberintos de la poesía hebrea. Exploraremos la belleza y la pasión que impregnan estas palabras. La literatura hebrea también ha sido vehículo poderoso para explotar temas de identidad y diáspora y resiliencia. Un dato curioso es que en el Oriente, en los años 1000 y 500 a.C., esta parte era gobernada por grandes imperios como los persas o Egipto. Y aunque el pueblo hebreo no tiene tanta fuerza y fueron esclavizados, demostraron que las grandes ideas fueron más trascendentes que la fuerza de los grandes imperios. Ya entrando más un poquito a contexto histórico, muchos conocemos del pueblo hebreo es gracias a los relatos de la Biblia. También se conoce de él gracias a algunas tradiciones orales que guarda el pueblo judío. Su historia inicialmente se basa en 3 periodos, que es el periodo de los patriarcas, que abarca historias como la de Moisés, el periodo de los jueces, que empieza desde que Moisés muere y también desde la conquista de la tierra prometida. El periodo 3, que es el periodo de los reyes, muestran el pueblo hebreo como nación, una nación más unida y más organizada, en el que gobernaron monarcas poderosos como Saúl, David y Salomón. La sociedad judía está íntimamente vinculada a la religión, donde la familia patriarcal y la figura paterna como máxima autoridad prevalecían. Inicialmente organizados en grupos familiares liderados por un patriarca, evolucionaron hacia una monarquía con distintos niveles. El rey, considerado líder elegido por Dios con roles políticos, militares y religiosos. Aristócratas y sacerdotes, influyentes en decisiones políticas y ceremonias religiosas. Escribas y empleados encargados de la administración estatal y educación, agricultores, artesanos y soldados que formaban la base productiva y defensiva. Y por último, esclavos que carecían de libertad y a menudo se asociaban con las riquezas de terrateniente. Dentro de los aportes más destacables de esta civilización, podemos ver los cantos sagrados que unen corazones, los cuales han demostrado ser ejemplo perfecto de cómo la música puede unir personas. Estos incluyen a los antiguos salmos y las canciones contemporáneas en las sinagogas. Podemos pensar en el Templo de Jerusalén como un viaje en el tiempo donde cada piedra es un testigo silencioso de la historia antigua. Esta estructura monumental no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de identidad y devoción por la civilización hebrea. Otra de las maravillas que nos han dejado es su alfabeto. Cuando miramos las letras hebreas, miramos fragmentos de historia que han viajado a través del tiempo. Estamos contemplando un legado que se ha transmitido de generación en generación, como una especie de mensaje en una botella lanzada al mar del tiempo. A simple vista podrían parecer solo combinaciones de líneas y formas, pero en realidad son la puerta de entrada al tesoro de conocimiento. En sus tradiciones y costumbres habían 3 fechas, aparte de las religiosas, que predominaban en la memoria de cualquier familia israelita. Primero, el día de su nacimiento. En Israel se veía la esterilidad como una calamidad y se era proporcional a la felicidad el número de hijos, especialmente si estos eran varones. Al nacer se frotaba al recién nacido con sal para firmar su piel y se le envolvía en pañales para que crecieran bien sus miembros. Su segunda fecha, los matrimonios los arreglaban los padres, ya que era deber de todos el casarse. Como la novia constituía una ventaja laboral, los suegros debían pagar un precio o dote por ella a sus padres. La pareja entonces recibía la bendición y los invitados se alineaban en las orillas de las calles con antorchas encendidas. Luego seguía una gran fiesta que podía durar hasta una semana. Por último, la tercera fecha, la muerte.
En los climas calientes había que enterrar el cuerpo del muerto antes de las 24 horas posteriores al fallecimiento. Se lavaba el cadáver y se envolvía en ropas. En tiempos de Nuevo Testamento se le ungía y se envolvía en vendas especiales, poniéndole un sudario de lino. Cabe también aclarar que un dato curioso de esta época es su vestimenta, que estaba condicionada por el clima. Se usaban mantos largos y holgados para mantenerse fresco, pero el tipo de tela lo determinaba la riqueza y el estatus social de cada persona. En su literatura estaríamos hablando principalmente de la Biblia. La Biblia siendo un conjunto de libros sagrados que componen religiones como el cristianismo o el judaísmo. Esta se divide en dos grandes libros que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una de sus características principales de estos libros es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de que no se pueden venerar imágenes, pero también se habla de que se hace mucho énfasis a la poesía dentro de la Biblia. Uno de sus principales representantes es Isaías, que es un profeta muy influyente dentro de ella. Y también que la literatura hebrea, en sus principales libros, los compone el Tanaj, que son tres partes esenciales. Una que es la ley y el Torá, también llamada Pentateuco, y compila los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los profetas, que reciben el nombre de Nabim, que son los escritos que suponen estos libros, tienen vinculación con las profecías, y los escritos que están relacionados con los cánticos, los poemas y los libros históricos. Este fue un capítulo más de Las Guerreras de Cristo. Invitamos a todos a darle la importancia que verdaderamente se merece esta maravillosa cultura, ya que es aquella que ha predominado a lo largo de nuestra historia en nuestra sociedad actual. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.